definir ciertos propósitos, ciertas experiencias, y eso sustenta mucho nuestro trabajo. Y pues bueno, justo en ese sentido, muchísimo más enfocado a las necesidades reales, ¿no? Muchas veces se hacen en equipo y en trabajo multicolaborativo. En esta batalla constante entre lo que el negocio quiere y la realidad de lo que el usuario desea. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Podcast Studio. Yo soy Eric Montserrat, soy diseñador de producto senior con una especialidad en UX UI y conmigo está Arturo Telles. Muchas gracias. Soy Arturo Telles, también soy Product Designer Senior. Actualmente me encuentro liderando algún equipo pequeño y bueno, pues muchas gracias por estar aquí reunidos con nosotros. Muy bien, pues bueno, hoy vamos a estar hablando un poco más sobre cómo el diseño se abarca desde una perspectiva más humana, ¿no? Sobre cómo los proyectos pueden tener este enfoque más hacia lo que es el diseño humano. Y pues bueno, ahorita vamos a hablar un poco más allá de sobre cómo el diseño va más allá de lo visual, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que el diseño solo es lo que vemos en las interfaces, lo que vemos en, no sé, ciertas plataformas, pero pues la realidad es que el diseño va mucho más allá, ¿no? O sea, por ejemplo, una perspectiva muchísimo más holística de todo un proceso. Sí, totalmente. Estamos acostumbrados a lo mejor a ver que, pues, podría ser que un diseño se quede en algo visual, en algo, pues no sé, más tangible. Sin embargo, pues no estamos acostumbrados a entender como profesionales, sobre todo que no estén orientados a nuestra profesión, que pues es algo incluso que tiene dinámicas intangibles, ¿no? Hay mucha investigación de por medio, hay muchos, aparte de investigación, muchos mapas conceptuales que se deben de estar llenando, generando para definir ciertas propósitos, ciertas experiencias, y eso sustenta mucho nuestro trabajo, ¿no? Adicional a eso, pues también el diseñar experiencias memorables, como es lo que vamos a comentar este día, bueno, lleva un trasfondo muy grande, ¿no? Es mucho más de fondo que de forma, ¿no? Sí, y justo como mencionas, ¿no? En este ámbito del diseño muchas veces pasa que pues se puede llegar a tener un desenfoque sobre quién estamos diseñando, ¿no? Entonces, pues bueno, para eso siempre es importante preguntarnos sobre las necesidades reales de las personas, quién está atrás de los proyectos que desarrollamos, y pues bueno, justo en ese sentido muchísimo más enfocado a las necesidades reales, ¿no? Sí, es correcto. Muchas veces, bueno, para las personas que no están tan inmersas en este mundo, parte de la empatía y de lo que hacemos en el día a día es justamente entender necesidades, ¿no? Y sobre estas necesidades, sobre estas investigaciones que muchas veces se hacen en equipo y en trabajo multicolaborativo, que es la famosa co-creación que hacemos al iniciar un proyecto. Pues nos entrega muchos resultados, y sobre todo ese cruce de información que tenemos que hacer, pues hace que tenga las bases y el sustento de todo ese proyecto, ¿no? Y obviamente, pues podríamos entender tanto esas necesidades, tanto del cliente o del usuario final, así como las necesidades del negocio, ¿no? Que también, pues, como tú lo sabes, está muy implícito, ¿no? Hoy en día, si tú no haces un proyecto que entregue o que tenga un ROI, que es en este caso un retorno de inversión, pues ciertamente está muerto, ¿no? Porque pues, vivimos en un mundo que es completamente capitalista, y si ese mundo no nos entrega un retorno de inversión, pues no, las cosas no podrían seguir su curso, ¿no? Entonces creo que es muy importante entender toda esa necesidad. Y bueno, obviamente sustentarlo, y es lo que va a dar el fundamento a cada una de nuestras cosas que vayamos construyendo. Justo mencionas dos temas muy importantes, ¿no? El diseño con empatía. Exacto. Y el negocio versus la experiencia humana, ¿no? Sí, hablando un poco más sobre el diseño con empatía, cuéntanos cómo
cómo el diseño va más allá de solo hacer test de usuarios o bueno, de probar ciertas metodologías, digo, hablando un poco más de metodologías, más allá de eso, sino en el sentido justo empático de conocer a una persona y qué es lo que lleva detrás. Sí, bueno, pues como lo mencionaba al principio, ¿no? Es justamente entender primero las necesidades del usuario, del cliente. Vamos a diferentes escalas de lo que estamos realizando, ya sea un customer experience que va más orientado al cliente o un user experience de lo que va más orientado a la experiencia de un usuario. También es hacer esos cruces con negocio, ¿no? Porque ciertamente si nosotros favorecemos que el aplicativo tal favorezca cierta tarea para que el usuario la pueda completar y no tomamos en cuenta las necesidades del negocio, que eso va a resolver cierto KPI y nos va a entregar cierto resultado, cierto retorno de inversión, o va a llevar ese propósito, es que, no sé, aumentará sus vistas en el sitio, o a lo mejor tendrá la contratación directa para cierta cosa. Si no entendemos y armamos todo ese cruce de información, pues ciertamente nos vamos a enfocar solamente a una cosa, ¿no? Y esa es prácticamente nuestra finalidad, ¿no? Como product designers, y realmente a la parte que nos dedicamos y esta parte de crear experiencias memorables es eso, ¿no? Es ese cruce de información y esa parte de unir y resolver muy bien los objetivos, ¿no? Tanto los de negocio, tenerlos muy claros, y sin olvidarnos la parte de los usuarios, ¿no? Sí, justo como dices, ¿no? O sea, yo creo que siempre estamos en esta batalla constante de entre lo que el negocio quiere y la realidad de lo que el usuario desea, ¿no? O sea, yo creo que también mucho el truco, bueno, truco, pero si no, la idea también está en saber cómo dar este valor a lo que son las experiencias humanas, ¿no? O sea, también dar a entender a las personas que están detrás del negocio por qué es importante una experiencia, ¿no? O sea, tanto una buena experiencia como una mala experiencia. En este caso, pues las malas experiencias también generan un costo, ¿no? O sea, sí, un mal diseño puede llevarnos a abandono, frustración, quejas, y pues bueno, siempre hay que tener en mente esto, ¿no? O sea, no que solo sea eficiente, sino que también vaya en las necesidades de los usuarios, ¿no? O sea, cuando el equipo entiende eso, pues es muchísimo más fácil llevarlos a un buen puerto. Y pues bueno, como lo comentábamos al principio, ¿no? O sea, si estamos tratando de diseñar productos digitales para personas reales, pues hay que mantener a las personas desde el inicio. Eso significa que podamos entenderlos, escucharlos, tener una inmersión contextual, entender realmente las necesidades. Es correcto. Y parte bueno, complementando un poco lo que dices también, es justamente este entendimiento nos ayuda a tener experiencias fluidas, ¿no? Muchas veces estamos haciendo algún tipo de proceso, un tipo de pago, no sé, en diferentes aplicaciones, en la banca, en un pago de servicio, lo que sea. Y muchas veces el no entender esas necesidades que hablaba, que soy muy, que las estoy retomando y diciendo constantemente, es porque son muy importantes, ¿no? Y el simple hecho de no entender eso muchas veces fragmenta esa experiencia, esas tareas, los flujos que tendría que pasar el usuario o el cliente para llegar a concretarlas, muchas veces se ven fragmentados. Y si esas experiencias no se sienten fluidas y parte de ese contexto, de ese flujo que tienen que completar, pues obviamente estamos cayendo en ese retroceso, ¿no? De que la experiencia no sea memorable, no sea pues lo suficientemente atractiva, ¿no? Por ende, pues muchas veces va a tener precisamente esto que mencionas, ¿no? Un impacto tanto en costos, en abandonos, y pues obviamente una mala experiencia se traduce también en que el cliente, si está contratando algo, pues sea el punto de partida para abandonarlo, ¿no? Entonces es tan importante,
Y muchas veces las empresas no son tan conscientes de esta parte, ¿no? Creen que el tener un product designer, pues muchas veces es solamente la moda o que es necesario porque tendrán que tener a alguien que haga pantallas, ¿no? Creo que nuestro propósito va mucho más allá de solamente hacer pantallas, ¿no? Sí. No sé cómo lo pienses o cómo ves ese punto, ¿no? Justo como mencionas, ¿no? Yo creo que hoy en día también es mucho más importante tener una visión estratégica de qué es lo que requiere tanto el negocio como las personas usuarias, ¿no? O sea, hablamos en este sentido de tener una visión más estratégica desde el entendimiento de la problemática hasta cómo vamos a entregar, ¿no? Digo, igual me gustaría que nos contaras un poco sobre alguna experiencia que tú hayas tenido recientemente donde pudiste justo defender esta idea de poder hacer un entendimiento previo para justo después poder desarrollar un producto. Y también creo que esto nos sirve mucho para nosotros como diseñadores o las personas que están involucradas en temas de diseño, pues podamos justo entender más allá de cómo replantear nuestro propio conocimiento, ¿no? Que no todo está escrito en piedra y que siempre esta necesidad de estar entendiendo constantemente las necesidades, de estar aprendiendo, de evolucionar la forma en la que pensamos. Sí, pues mira, te cuento, hace poco tuvimos que armar un proceso de pago de servicios. El proceso ya estaba armado, o bueno, ya estaba, tenía una solución diferente, ¿no? El chiste es de que con el cliente que estábamos realizando este proceso, tuvo un cambio de proveedor. Por alguna razón, un proveedor gestiona todo ese pago, ¿no? Entonces, justamente nos tocó estar en el end-to-end de todo el proceso, ¿no? Desde hablar con los stakeholders, recabar todas esas necesidades del por qué la parte de negocio quiere gestionar a lo mejor los favoritos, después por toda esta infraestructura que se tiene, pues teníamos que hacer dos vertientes, ¿no? Una parte que gestiona el cliente y otra que gestiona el proveedor en una misma interfaz. Entonces, todas estas reuniones que se empiezan a hacer al inicio es de entendimiento y de armar toda esta idea de cómo va a funcionar todo este producto, ¿no? Y pues lo que decíamos, todo este proceso tiene que ver con levantamientos, con workshops, con preguntarle al cliente qué es lo que va a querer, por qué lo va a querer de esa forma y cuadrarlo con las necesidades que tiene su cliente y su usuario final, ¿no? Que al final del día, pues si es un pago de servicios, el cliente lo que quiere es resolver su problemática de pagos, ¿no? Entonces, obviamente es cuadrar toda esa parte porque había procesos que de repente, lo que te decía, no se sentían tan fluidos, ¿no? Se sentía fragmentado. Entonces, más allá de solamente diseñar el flujo y listo, está muy bonito, tuvimos que hacer todo este levantamiento. Después de hacer todo este levantamiento y de diseñar ciertas pantallas, tuvimos que probar el llevarlo a pruebas de usuario. Y también ahí tuvimos un pequeño problema porque incluso con las nuevas tecnologías, estos sitios que ocupamos para hacer pruebas y que te manda una liga final y que tú puedes disponibilizar esa liga a cualquier persona, muchas veces el no tener esos usuarios presentes genera que no contesten estas pruebas, ¿no? Yo creo que justo acabas de tocar un tema también muy importante, ¿no? Bueno, varios, pero ajá, el primero justo es cómo a nosotros como diseñadores o las personas que están involucradas en el diseño nos toca mucho a través de este entendimiento poder repensar los assumptions que tenemos sobre ciertas cosas y con base en eso poder plantear nuevas soluciones. Y algo que también comentas que se me hace súper interesante es esta parte de las nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías, imagino que te refieres a inteligencia artificial, ¿no? Digo, hoy en día, para ver un poco este tema, hoy en día también tenemos ya muchas inteligencias en todos lados, ¿no? No solo sí, en procesos de diseño, sino también en asistentes de voz, en mapas, etcétera. Pero específicamente hablando
en nuevas tecnologías para el diseño. ¿Qué nos puedes comentar tú? Pues mira, justo hay muchas nuevas cosas que están saliendo y que obviamente cada día se van sumando tantas que es imposible atenderlas, ¿no? Sin embargo, también en el equipo que me encuentro, hemos estado probando diferentes cosas, tanto como para hacer pantallas, para diseñar de forma pues, mucho más fluida e incluso para hacer pruebas, ¿no? Actualmente también es importante tener el conocimiento. Si tú piensas que por tener una tecnología nueva de inteligencia artificial te va a sustituir y casi que todo está perdido y se va a ir tu profesión a la basura, pues estás muy equivocado, ¿no? Realmente el que tengamos ese conocimiento y las bases y apoyarnos de toda esta tecnología, pues es importante, sobre todo porque hace el trabajo mucho más fluido, pero también necesitas tener ese entendimiento de que, y las bases, ¿no? Por ejemplo, en la parte de diseño, si el prompt que metiste no fue lo suficientemente eficiente para generar lo que querías y no tienes ese entendimiento, lo único que vas a hacer es copiar y pegar y al final del día eso a lo mejor se va a resumir en que el cliente no esté de acuerdo y te rechace las cosas, ¿no? Sin embargo, si tienes un buen conocimiento y sustento de toda esta parte de diseño y demás, o donde estés utilizando la inteligencia artificial, pues va a ser simplemente un apoyo. Entonces, muchas veces no es de que así como salga la pantalla que fue diseñada por inteligencia artificial se tenga que implementar. Al contrario, la tomas y la modificas y la mejoras, ¿no? Entonces, ciertamente se utiliza mucho, pero sí debe ser utilizada con mucha responsabilidad, ¿no? Mucha responsabilidad y mucho conocimiento de causa. Sí, yo creo que mencionas algo también muy importante, ¿no? O sea, en estos últimos 10 años de diseño de producto digital, creo que también mucho el enfoque ha sido hacia esto, ¿no? Hacia cómo nosotros, o cómo, si no, todo lo relacionado, cómo se va enfocando hacia cómo estructurar sistemas, cómo estructurar patrones, cómo estructurar metodologías. Y justo la inteligencia artificial viene a ayudarnos en este sentido, ¿no? Más allá de minar ciertos procesos que tenemos actualmente, como lo pueden ser, como mencionas, ¿no? O sea, hacer más pantallas o analizar datos o hacer ciertas estructuras, eso claramente nos ayuda mucho, pero también yo creo que la parte de un valor agregado que nosotros podemos dar es cómo esas inteligencias artificiales o esas nuevas tecnologías se adaptan a nosotros, ¿no? O sea, cómo nosotros las podemos incluir más allá de, a lo mejor, te digo, que hagan ciertas tareas que podrían parecer repetitivas, sino que nosotros también hagamos esa integración para poder entregar interfaces e interacciones mucho más completas y en ese sentido también mucho más cercanas a las personas usuarias, ¿no? O sea, que tengan justo este sentimiento centrado hacia los humanos, ¿no? O sea, que no se vuelva simplemente un chatbot que entras y contesta y hace preguntas binarias, porque pues eso no es, digamos, el potencial realmente o para lo que se deberían de estar utilizando. Sí, exacto. No sé qué pienses acerca del tema, pero yo creo que si tuviera que darles algún consejo a las nuevas generaciones, es que que no teman en utilizar las nuevas tecnologías, inteligencia artificial y herramientas de este tipo. No lo teman y al contrario, aprendan a utilizarlo. Sin embargo, creo que lo deben de utilizar con bastante responsabilidad. No sé tú qué piensas en ese aspecto, pero creo que es muy necesario el tener el conocimiento de por medio, no utilizarlo muy a la ligera, ¿no? Sí, no, justo yo creo que, o sea, como mencionas, es una herramienta para potencializar y sobre esa misma línea, la importancia y el valor agregado es de cómo lo estamos utilizando, cómo lo estamos integrando, o sea, y yo creo que también
mucho es democratizar estos procesos de diseño, o sea, hacia más personas, porque actualmente considero que pues ya se ha vuelto muy especializado. Alguien que desarrolla una interfaz pues tiene que tener ciertos conocimientos ya muy especializados, ¿no? Entonces pues considero que a través de la inteligencia artificial, pues bueno, esa curva de aprendizaje pues va disminuyendo y también hace que otras personas se puedan acercar hacia este gremio y pues no tengan como esa dificultad, porque también hoy considero que está muy cargado hacia el diseñador, las personas que están involucradas al diseño, en que se tiene que pensar en todo, ¿no? O sea, Sí. en todas las interacciones de un usuario, o sea, cómo el usuario va a responder, cómo esta experiencia lo va a afectar, qué pasa si se equivoca y qué mensaje le vamos a mandar, ¿no? O sea, justo yo creo que también la inteligencia artificial nos viene a ayudar mucho en eso. Sí, justamente, o sea, y sí hay mucho, a lo mejor las personas que van iniciando en este proceso, creo que no alcanzan a dimensionar tanto y creo que ahí también puede ser un buen par de aguas para la utilización de la inteligencia, porque de repente es un mundo muy complejo y lo acabas de mencionar perfecto, ¿no? O sea, hay veces que tenemos que pensar en cada una de las casuísticas que puede originar cierta tarea, ¿no? O sea, muchas veces cuando la gente que se dedica a esta parte de crear productos digitales no alcanza a dimensionar todos esos casos y esos universos, ¿no? Y es a veces lo que hace tan complejo nuestra profesión, ¿no? Y en específico esta disciplina, ¿no? De diseñar producto digital, ¿no? Entonces, muchas veces la inteligencia te lo va resolviendo, ¿no? El mapear caminos, el tomar en cuenta diferentes cosas, no sé, lo que decías, ¿no? Un simple mensaje de error puede derivar 20,000 casos, ¿no? Lo hemos visto en muchos proyectos, creo que te ha tocado, o bueno, en algún momento, no sé si ha sido tu caso, me tocó mapear en un Excel como eran al principio 10 casos y resultaron ser aproximadamente 200 casos de mensajes de error que mandaba un aplicativo que simplemente se gestionaba desde el back, ¿no? Entonces, el tener ese entendimiento, pues muchas veces pues sí, hace que toda esta profesión y esta disciplina se vuelva muy colaborativa, ¿no? Porque ciertamente no podríamos abarcar tanto si no tenemos todos los demás perfiles asociados a la co-creación, ¿no? Entonces, no sé tú cómo también veas esta parte y me gustaría sumar algo que creo que es importante. ¿Tú crees que el diseño de producto sea end-to-end o es infinito, ¿no? Por Sí. llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí, yo creo que es muy interesante la pregunta. O sea, digo, para bajar un primer entregable o un primer producto, sí es un end-to-end, o sea, que está claro, pero eso no significa que sea un producto estático, ¿no? O sea, siempre es importante o hay que mantener en cuenta que son productos vivos que siguen evolucionando constantemente. O sea, no terminan de cerrarse. ¿Por qué? Pues porque los contextos van cambiando, las necesidades van cambiando, porque las tecnologías van cambiando. Entonces, pues lo que probablemente diseñamos para un presente hoy, en el futuro, pues no sabemos qué tanta usabilidad pueda tener, ¿no? Entonces, yo creo que por eso justo es importante siempre tener este proceso iterativo y Exacto. con una vista más creativa y justo en este sentido de generar un valor agregado, ¿no? O sea, de pensar en lo que realmente estamos haciendo y cómo va a impactar, ¿no? Exacto, y sobre todo esa parte de generar valor agregado, creo que se ve mucho en esa co-creación, ¿no? Muchas veces tú piensas que un proceso, hace tiempo me tocó diseñar un producto de ahorro, ¿no? Y parte de lo que decía un cliente era que precisamente ese producto no tenían forma de mapear un retorno de inversión y haciendo diferentes dinámicas, haciendo diferentes investigaciones con el equipo y entendiendo un poco ya más al usuario,
vimos una oportunidad en un proceso que los mismos usuarios lo planteaban, ¿no? Cuando hacíamos pruebas, decía el usuario que era muy fácil retirar su dinero y que les encantaría tener un candado, ¿no? Y ahí era un par de aguas de un retorno de inversión, ¿no? Y lo que habíamos planteado en su momento era que les cobráramos una mínima cantidad por si el usuario había o el cliente había habilitado el que no quería retirar sus fondos o tuviera cierto candado, pues le cobráramos una pequeña cuota si es que violaba ese acuerdo. Y les pareció muy buena la idea, incluso se quedó en un backlog, después pues el proyecto justamente terminó, pero bueno, como decías, o sea, este es un proyecto, todos los proyectos en general son muy iterativos, ¿no? Después de ese end-to-end, siguen métricas, siguen haciendo diferentes procesos. Muchas veces es el cliente también que se le acaba el presupuesto y bueno, tiene que en algún punto tiene que el equipo que finalizar algo y entregar algo. Entonces, pues se podría quedar ahí, pero sin embargo, todas esas métricas que se van obteniendo, pues se van juntando en un backlog y ese backlog posteriormente es posible que en un futuro se priorice y se vuelvan a sacar esos futures, ¿no? Y creo que es bastante bueno y sobre todo que la gente que no conoce de este medio se quede con la idea de que estos proyectos y estos productos que se van diseñando no solamente se quedan en ese último y listo, ¿no? Sino que van iterando y van evolucionando y a lo mejor va a haber una fecha sí de corte, pero después seguirán y seguirán y seguirán y seguirán, ¿no? Que es parte interesante de nuestro trabajo, ¿no? Sí, justo yo creo que mencionas algo súper importante. O sea, esta parte de siempre dejar abierta la posibilidad a seguir continuando un proceso, ¿no? O sea, que probablemente nosotros hacemos un entregable, termina este proyecto, pero pues posteriormente ya tenemos ciertos conocimientos o aprendizajes que nos dan la pauta para seguir diseñando, ¿no? Entonces, pues ese valor agregado creo que es bastante bueno y pues entender que no solo es una persona, sino que son bastantes áreas las que colaboran, ¿no? O sea, hay gente que está relacionada con research, gente que está especializada en contenido, gente de ilustración y pues bueno, todo esto nos da pie también escuchar al usuario para entender realmente las necesidades. Sí, es correcto. Y todo ese conjunto de personas y de profesionales, incluso los externos, stakeholders y demás, es lo que le da forma completamente a un producto, ¿no? Y si no pudiéramos contar con ellas, pues evidentemente no tendríamos productos memorables, ¿no? Hay muchos por ahí en el mercado que, digo, no me gustaría mencionar ni marcas ni nada porque seguramente no alcanzaría el mencionar algún producto que es muy bueno, ¿no? Pero la gente sabe muy bien que cuando ingresa a su banca, que cuando pide comida a domicilio o genera o utiliza un servicio para pagar algo, etcétera, están inmersos todas estas profesiones, ¿no? Es un mundo muy amplio y somos parte de ese mundo, ¿no? Y pues por lo mismo se hace muy complejo, ¿no? También incluso el estimar hasta un proyecto, ¿no? Son muchas personalidades que intervienen, eh, incluso, no sé, en un proyecto no solamente las personas de tecnología, de diseño, de marketing, métricas, etcétera, hacen completamente ese producto, ¿no? Si no tuviéramos la parte del negocio, la parte del usuario, tampoco podría ser un producto memorable, ¿no? ¿Tú qué piensas en Sí, ese justo aspecto? yo creo que por eso, o sea, esta figura de un product designer o desarrollar productos digitales, pues es como un rompecabezas donde hay que estar uniendo varias cosas, tener pensamiento estratégico, tener visión de negocio, tener entendimiento de las personas usuarias, utilizar metodologías centradas en el usuario y pues bueno, todo lo que hemos hablado en este podcast, ¿no? Entonces, pues yo creo que al final diseñar, pues es diseñar con un propósito, ¿no? O sea, siempre estar pensando en la persona detrás que va a utilizar
nuestros productos y pues bueno, yo creo que pues de ahí merece la pena siempre que estemos pensando en ello, ¿no? Y completamente de acuerdo. Creo que sí, o sea, no lo dijiste mal, ni creo que falte complementar nada. O sea, esto es muy amplio, es un rompecabezas. Sin cada una de esas piezas no podríamos generar nada, ¿no? Incluso las piezas que estén muy externas, ¿no? Creo que todo se puede complementar. Esperamos que les haya agradado esta plática. Que pues si tuvieran duda de algo adicional, pues lo podrían dejar comentado y bueno, a lo mejor ampliar otro día más esta plática que hemos tenido, ¿no? Sí, pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta breve plática y pues bueno, como menciona Arturo, muchas gracias por escucharnos y si tienen alguna otra curiosidad, pues pueden escribirnos, buscarnos y nos podemos poner en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Bye bye.